Mi nombre es Casilda y tengo 68 años. El relato que les contaré a continuación es algo que vivimos hace muchos años mi familia y yo, y que por temor y vergüenza que nadie nos crea, decidimos guardar el anonimato. Pero considero que ya es hora de que la gente se entere de esta horrible situación que nos tocó vivir. Cuando apenas contaba con 8 años, vivía en un pueblito que por la naturaleza de la situación prefiero omitir el nombre. El pueblo era un lugar bastante tranquilo para vivir, en comparación de la vida apurada que se lleva en la ciudad. A pesar de que en mi casa éramos bastante pobres, siempre había para comer, aunque sean frijolitos o algún animal que mi padre solía cazar durante la batida de venados. Mi madre, que se dedicaba a los deberes de la casa y a la crianza mía, también obtenía un ingreso extra siendo la de partera, dado que derivado de la misma lejanía del poblado, no se contaba con algún hospital cercano. Durante esta labor, la gente solía pagar los servicios de mi madre en especie, por lo que de igual forma teníamos otra pequeña entrada de alimentos. Nuestra vivienda se encontraba ubicada en las afueras del pueblito, y como vecina teníamos a mi tía Ilora, quien era hermana menor de mi madre. Muy al contrario de mis padres, la familia de mi tía era bastante perezosa, pues a pesar de ser tan pobres como nosotros, ni ella ni su esposo trabajaban y siempre conseguían lo más mínimo para comer, sin esforzarse nunca. Mi madre siempre fue muy solapadora con ella. Solía invitarle de lo poco que teníamos, situación que le ocasionaba constantes discusiones con mi padre, el cual alegaba válidamente desde mi punto de vista que él se levantaba de madrugada para trabajar y no le parecía justo que le tengamos que dar de nuestros alimentos a la familia de mi tía, los cuales solían levantarse tarde y mantenerse recostados en casi todo el día. Mi madre se excusaba diciéndole a mi padre que él nunca lo entendería, y esa era la discusión de nunca acabar. Pasaron los años y yo me hice una adolescente centrada y mentalizada en estudiar para salir adelante. En contraste conmigo, también se encontraba mi prima Leonor, la cual era la hija única de mi tía Ilora, y solamente era mayor que yo por 2 meses. Mi prima, desde muy pequeña, fue bastante aventada, atributo que yo para nada tenía. Dicha personalidad de ella la hizo ser madre de un simpático varoncito a los 15 años. A pesar de todo, a mi tía siempre la recuerdo como una mujer despreocupada y agradable. Era indiferente a todo y no tenía ningún tipo de pena o vergüenza en decir lo que pensaba y lo que sentía. Pero poco a poco se fue alejando de mi madre, y las visitas anteriores en las que acudía a mi casa en búsqueda de comida ya eran muy limitadas, e inclusive ya no pedía comida como de antes. Solo se limitaba a hablar lo básico con mi madre, y con la misma se regresaba a su casa, de la cual casi no se le veía salir. Aunado a este cambio en la forma de ser, también comenzó a tener misteriosamente bastante dinero, por lo que su casa, de ser una pequeña choza de palos a punto de caerse, se convirtió en una hermosa casa de cemento con 2 pisos. Su patio se llenó de animales y todo tipo de adornos caros, así como también realizó una extensa barda que le cubría el terreno en toda su inmensidad. Solamente no se hizo la barda en el tramo donde colindaba justamente con nuestra casa. A mi tío político llevaba años sin haberlo visto,
A pesar de que era nuestro vecino y de las pocas ocasiones que mi madre le preguntaba a mi tía por él, ella solo se la pasaba dando evasivas, inventando cuanto se le pasara por la mente, con tal de marear a mi madre y que ella no le preguntara nada. Mi madre comprendía la situación y simulaba olvidarlo todo, pero siempre platicaba conmigo acerca de lo misterioso que se volvió todo en torno a la familia de mi tía. Mi prima era muy tratable y tenía contacto frecuente conmigo. Evidentemente disfrutaba mucho de la nueva situación económica por la que atravesaba su familia. Siempre me ofrecía bastantes cosas en buen estado que ya no utilizaba, como ropa, calzado y maquillaje, pero yo siempre se lo rechazaba. Mi madre me había dicho que no agarrara nada de ellos, porque no sabíamos en qué estaban envueltos para tener esa pequeña fortuna de forma repentina. No pasó mucho tiempo cuando mi prima se embarazó de nuevo. El hecho de su embarazo la sensibilizó más de lo habitual y se apegó conmigo como su prima, confidente y mejor amiga, derivado de que su madre nunca tenía tiempo para ella y de su padre no sabía mucho en virtud de que un día para otro simplemente desapareció. Y después de tanto insistirle a su madre para que le dijera dónde se había ido su papá, ésta le dijo que se había ido a la frontera y es por eso que ella podía darse la vida que tenían ahora. Un día, en lo que parecía ser una plática habitual entre adolescentes, se tornó angustiante cuando mi prima de la nada me confesó tener mucho miedo y se echó a llorar. Me desconcerté ante el actuar de ella. Yo siempre me había hecho la idea de que mi prima vivía una vida envidiable, por lo que no me explicaba qué tipo de problemas pudiera tener alguien como ella. Mi sorpresa fue aún mayor, cuando entre un llanto discreto, mi prima me confesó tener miedo a su madre, puesto que sospechaba que era una bruja negra, pero que no le contaba a nadie, por el miedo de lo que la gente supersticiosa del pueblo le pudiera hacer, y también por el miedo de lo que su madre le pudiera hacer a ella y a sus hijos. Mi prima casi me rogó que no le contara a nadie. Yo fielmente le dije que su secreto estaba bien guardado conmigo, pero me resultó difícil evitar preguntarle, porque creía que su madre era practicante de la magia negra. Ella me dijo que a raíz de que comenzaron a tener dinero, su madre había cambiado drásticamente su forma de ser. Pero todo comenzó en una noche, cuando ella se encontraba en su cuarto despierta a altas horas, puesto que su hijo mayor se había despertado por hambre. Pero ella lo calmó dándole su mamila. Pasaron aproximadamente 10 minutos de silencio absoluto, y cuando estaba por conciliar el sueño, le pareció escuchar el llanto de un bebé. Se levantó apresurada pensando que su hijo pudiera haber sido, aun cuando su hijo ya contaba con 2 años de nacido, y el llanto que ella escuchó obedecía a un recién nacido. A palabra de ella, trató de aminorar la situación. Sin embargo, un portazo proveniente de la puerta hacia el patio la puso en alerta de nueva cuenta y bajó hacia el primer piso con la finalidad de ver si no era alguien que se había metido a su casa. Al llegar a la puerta, su extrañeza fue bárbara, pues el piso tenía unas huellas de lodo. Pero estas huellas no eran de alguien, sino de algo, puesto que las pisadas tenían la forma de un ave, que al parecer era enorme y abarcaba las dimensiones de un pie humano. Por miedo, solo se limitó a acechar por toda la casa,
incluyendo el cuarto de su madre, en búsqueda de algo que pudiera haber entrado. Pero no encontró nada más que el silencio de la noche, así que decidió ir a dormir de nueva cuenta. Al día siguiente, desde muy temprano se levantó para ir hacia donde había visto las pisadas. No obstante, el piso se encontraba limpio sin señales de nada. Aún así, ella, preocupada, le comentó a su madre acerca de lo que había pasado, pero ésta le insistió tanto en que seguramente lo había soñado y que el embarazo le había estado causando más estrés de lo normal. La insistencia de su madre fue bárbara, que inclusive mi prima llegó a creer en parte que ella tenía razón. A partir de esa noche, ya se le hacía muy difícil conciliar el sueño, y las pesadillas se hicieron muy constantes, por lo que mi prima comenzó a odiar las noches y sobre todo el momento de dormir. Por mi parte, de forma cautelosa, le hice saber a mi madre pequeñas partes de lo que mi prima me decía, sin contarle las sospechas de mi prima acerca de que mi tía era una bruja. Le comenté a mi madre las pesadillas. Ella me dijo que cuando yo platicara de nuevo con mi prima, le obsequiara unas pequeñas imágenes religiosas y agua bendita. De igual forma, me dijo que instruyera a mi prima para que rociara el agua bendita por todo su cuarto, pusiera las imágenes en cada uno de los costados de todos los lugares que tengan acceso hacia afuera, como puertas y ventanas. De igual forma me dio 2 rosarios, uno para mi prima y el otro para su pequeño bebé, y la indicación fue que siempre se duerman con ellos, y con este pequeño ritual mi prima podría conciliar el sueño sin pesadillas de nueva cuenta. La siguiente ocasión que vi a mi prima, estaba demacrada. Su falta de sueño y su embarazo la hacían parecer una mujer mucho mayor a su edad. Ella me comentó que las cosas no habían mejorado y que las pesadillas cada vez se hacían más intensas, situación que daba pie a que cada día durmiera menos. Yo le comenté entusiasmada que había una manera de que muy posiblemente le ayude a remediar los problemas de sueño. Le di las imágenes, así como también el agua bendita, los rosarios y las instrucciones. Ella no se mostró muy entusiasmada a la par conmigo, pero enseguida dejamos de platicar, puesto que se acercaba el anochecer y ella quería de una vez realizar el ritual sin ningún contratiempo. Al pasar los días volví a reencontrarme con ella, y en esta ocasión se le notaba mucho mejor, situación que ella misma me confirmó al momento, que también me agradeció por todo lo que había hecho, puesto que el ritual había resultado satisfactorio. Aún así, no me pareció verla del todo contenta, y por lo mismo le pregunté si algo había pasado. Ella volvió a agradecerme porque ya no tenía las pesadillas, pero también me comentó que había pasado por una situación terrorífica y no sabía qué hacer. Por mi parte, le pregunté qué había sido. Ella me advirtió que lo que me contará es algo muy secreto y más que nunca necesita confiar en mí. Yo le contesté que por eso no había problemas, que todos sus secretos se encontraban a salvo conmigo. Entonces fue cuando ella, con unos ojos llorosos, comenzó a decirme: creo que mis suposiciones son ciertas. Ahora que puedo conciliar el sueño, ya no caigo rendida como antes, y por consiguiente puedo despertarme en la madrugada con facilidad. Un día me pareció escuchar de nueva cuenta el llanto de un niño, y rápida, así como sigilosamente, bajé por las escaleras de mi cuarto,
y de nueva cuenta encontré aquellas huellas de una enorme ave. En esta ocasión, la observé más de cerca para asegurarme que no era un sueño, y no lo era. Las huellas eran reales e iban directamente hacia el cuarto de mi madre. Haciendo el menor ruido posible, caminé hacia allá, y en una rendija de la puerta pude observar a una gran ave negra de unos 2 metros de altura aproximadamente, devorando a un bebé a picotazos. Yo me asusté mucho por lo que vi, pero no pude gritar. Simplemente lloré en silencio mientras veía cómo aquella ave devoraba a ese pequeño niño, al mismo tiempo que comenzaba a tomar una figura humana. Y al cabo de unos minutos, aquella ave se convirtió en mi madre, la cual seguía devorando al niño. Cuidadosamente regresé hacia mi cuarto bastante asustada. Abracé a mi hijo y en toda la noche ya no pude dormir de nuevo. Fue allá cuando me percaté que mi madre salía todas las noches a partir de las 9 y regresaba en alguna hora indefinida en la madrugada. Dada la situación, una noche de esas, aproveché y me metí a su cuarto cuando ella ya se había ido. Revisé todo. Parecía que todo se encontraba normal, y cuando estaba dispuesta a irme, de casualidad me encontré un calcetín de bebé atorado en la pared. Esta situación me hizo revisarla. No era de concreto como las demás paredes, sino era una puerta de madera estratégicamente colocada y muy escondida. Al abrirla, macabro fue mi hallazgo, puesto que se encontraba completamente llena de huesos, ropitas y cabellito de todos los bebés que se había devorado. El hedor y la repugnancia de los cuerpos podridos, así como una gran pena que me hizo un nudo en la garganta, me hicieron vomitar como nunca. Al tranquilizarme un poco, lo que hice fue limpiar el vómito del piso y posteriormente volver a acomodar todo como estaba, para después subir a mi recámara y abrazar a mi hijo, rociar mi cuarto completo con agua bendita y acomodar las imágenes de nueva cuenta. Cabe mencionar que ese día tampoco pude dormir y de madrugada escuché la puerta abrirse y cerrarse. Un llanto de niño de nueva cuenta comenzó a escucharse para luego apagarse repentinamente. Yo, consciente de lo que ocurría, me puse a llorar hasta quedarme dormida. Después de lo que me comentó mi prima, yo también tuve miedo en dormir y evitaba a toda costa mirar hacia la casa de mi tía. Mi mamá no pasó desapercibida esa situación y notó que algo raro me ocurría, por lo que constantemente me preguntaba si estaba bien. Yo siempre le contestaba que sí, hasta que un día no pude aguantar más y me eché a llorar mientras le contaba lo ocurrido. Ella no creyó en lo que mi prima me había dicho y argumentaba que son actitudes de adolescentes, y más por tratarse de mi prima que se encontraba embarazada, que había sufrido el abandono de su novio, de su padre, y había perdido la atención de su madre. Yo sabía en el fondo que lo que mi prima decía era verdad, pero mi madre no lo comprendía, por lo que fue mejor fingir que mi prima no se encontraba estable, y posiblemente inventaba todo para llamar la atención. Pasaron aproximadamente 3 semanas, y los gritos de mi prima rompieron con la tranquilidad de la casa. Rápidamente acudimos mi madre y yo a ver qué pasa. Había entrado en labor de parto. Mi madre, con mucha experiencia en estas situaciones, se hizo cargo del momento y el resultado fue el nacimiento de una hermosa niña. Al permanecer un buen rato velando por mi prima, mi madre me pidió que vaya a descansar un rato.
Me fui a dormir con la esperanza de que al despertarme iría de nuevo con mi prima para cuidarla a ella y a su hermoso bebé. Siendo de madrugada, un buen sacudón me despertó. Lo primero que vi fue la cara desesperada de mi madre y de mi padre, con todas las pertenencias de valor y algo de ropa en una mochila. Me decían que huyamos lo más rápido posible de la casa, que no nos podíamos quedar allí. Me levanté rápidamente con la intención de agarrar algo de ropa, pero mi madre me detuvo y me dijo que no había tiempo para agarrar nada. Y así fue como salimos de la casa. Nos desplazamos rápidamente hacia el centro del poblado, donde rentamos un taxi y nos fuimos hacia la ciudad, lugar en el cual a duras penas pudimos sobrevivir, pero al paso del tiempo nos estabilizamos. Cabe mencionar que en todo momento le preguntaba a mi madre cuál era la razón por la cual tendríamos que irnos de nuestra casa, pero ella no me daba razones y siempre me desviaba la plática o simplemente me repetía mencionando que son situaciones que no me incumben. Yo por mi parte seguí mis estudios y fue en la ciudad donde acabé mi prepa. El día de mi graduación, y con llanto en el rostro, le di las gracias a mi madre por apoyarme a cumplir ese sueño. Ella igual entre lágrimas me abrazó y me felicitó. En ese momento tan especial para ambas, decidí volver a preguntar a qué se debió todo este cambio drástico en nuestras vidas. Y fue entonces cuando ella me lo contó todo. Ese día, cuando tú te fuiste, me quedé con tu prima, la cual se encontraba bastante cansada pero también alegre. En diferentes ocasiones se levantaba para mirar a su bebita, pero volvía a dormirse de nuevo. Ella estaba feliz, pero me decía que tenía la impresión de que algo malo iba a ocurrir. Yo le comenté que se tranquilizara y que descansara, por lo que ella obedeció. Al filo de la madrugada, el llanto de la niña me despertó, puesto que me había quedado dormida a un lado de la cama de tu prima. Al despertar, me asusté mucho. Vi una enorme ave con los ojos rojos postrada en la cabecera de la cama, tomando a la bebé de una piernita con sus enormes garras. Como pude, me armé de valor y comencé a jalar a la niña, pero al tirar con fuerza, solo lograba desgarrar la piel de la pequeña, que se encontraba ensangrentada y bien sujetada de las garras del ave. Al darme cuenta de que era imposible que la soltara, comencé a rezar y saqué mi rosario que siempre me acompaña. Sin embargo, una risa macabra evitó que siga rezando. Esa risa era muy conocida para mí. Me sorprendí mucho al ver que la cabeza de aquel ave era la de tu tía, pero con unas facciones diabólicas que me dieron mucho miedo. Yo le pregunté entre llanto el por qué hacía eso. Ella me respondió con una voz rasposa que ese era el precio a pagar al maligno por su favor. A cambio de la riqueza, él me convirtió en una de las brujas más poderosas, y es por eso que solo me puedo alimentar de recién nacidos. No obstante, el maligno también me encargó buscarle una esposa, la cual tenía que ser descendiente mía, y es por eso que esperaba con ansias este nacimiento para dárselo en ofrenda, justo como le hice con mi marido y con el novio de mi hija, y lo mismo haré contigo y tu familia si te quedas a vivir en el pueblo. Por mi parte, desde mucho antes ya pensaba que algo malo estaba ocurriendo y había puesto en remate el terreno desde tiempo atrás. Solo era cuestión de tiempo para dejar el pueblo, y ante las amenazas de tu tía fue que decidí junto con tu padre marcharnos de ahí en ese mismo momento. Después de escuchar la historia, me enojé mucho con mi madre por haber abandonado a mi prima a su suerte.
pero después de pensarlo mucho, me di cuenta que ella solo actuó por el amor hacia mí y a mi padre. Pasaron los años y también terminé la universidad, por lo que actualmente soy una exitosa abogada. Ya mis padres han fallecido y yo hice mi propia familia. A un par de años de que fallecieron, decidí regresar al pueblo donde prácticamente nadie me conoce. Me dirigí hacia donde fue mi humilde casa y no encontré nada más que un gran rastro que servía de matadero de cerdos. Al preguntar a la gente del rumbo por la familia que vivía ahí, me dijeron que eran 2 hermanas, que se sabía por parte del pueblo que eran brujas blancas, pero que se cuenta que una de ellas se volvió hacia la brujería negra y cambió a toda la familia de su hermana menor con el maligno, a cambio de riquezas para posteriormente incendiar ambas casas y huir hacia la ciudad donde nadie más supo de ella.